Tu mente no descansa. Llevas días, quizás semanas, dándole vueltas a lo mismo, calculando, anticipando, imaginando escenarios que todavía no existen, revisando conversaciones que ya terminaron, preguntándote qué pasará, cuándo pasará, porque todavía no pasó. Y en algún momento, sin que lo notes, dejaste de vivir el día que tienes frente a ti para empezar a vivir en una versión futura del problema que todavía no ha llegado. Eso agota. No es debilidad. Es lo que hace una mente que ama, que siente, que tiene miedo de perder lo que le importa. Pero hay un punto en que el pensamiento deja de ayudarte y empieza a hundirte. Hay un punto donde analizar todo no te da más claridad, te da más ansiedad. Y en ese punto es donde te encuentro hoy. Por eso vine a hablarte. No como un concepto, no como una idea religiosa que alguien te repite para que te calmes. Vine como el Dios que conoce cada pensamiento que cruzó tu cabeza esta semana. El Dios que escuchó cada suspiro que diste cuando creías que nadie te miraba. El Dios que sabe exactamente qué es lo que te tiene así, pensando tanto, durmiendo mal, cargando ese peso invisible que nadie más parece ver. Vine a decirte algo que necesitas escuchar, no con los oídos, sino con esa parte tuya que todavía no fue vencida por el cansancio. Todo está bajo mi control. No casi todo, no la mayoría de las cosas, todo. Cada situación que te desvela por la noche, cada persona de la que no sabes nada, cada puerta que ves cerrada, cada pregunta que no tiene respuesta todavía, cada proceso que avanza más lento de lo que necesitas, cada cosa que sientes que depende de ti, pero que en realidad, en el fondo, nunca estuvo en tus manos. Todo está bajo mi control. Y sé lo que estás pensando ahora mismo. Sé que una parte de ti quiere creerlo y otra parte dice, pero si todo estuviera bajo tu control, esto no estaría pasando. Sé que hay una voz dentro de ti que mira la situación, mira la evidencia, mira el tiempo que ha pasado sin solución y concluye que quizás esta vez es diferente. Quizás esta vez yo no tengo el control. Quiero hablar con esa voz. Quiero sentarme frente a ese pensamiento y no descartarlo, sino respondérselo directamente. Porque esa voz merece una respuesta real. Cuando Abraham salió de su tierra, no sabía a dónde iba. No tenía mapa, no tenía contrato, no tenía garantía escrita con fecha y firma. Tenía una voz y una promesa, y eso era todo. Y la promesa era tan grande y tan incomprensible que la mente humana no tenía cómo procesarla. Que de un hombre viejo, sin hijos, nacería una nación. Que de alguien que ya no tenía edad para engendrar, vendría una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. ¿Sabes lo que hace la mente humana cuando recibe algo así? Lo analiza, lo mide, lo pesa contra la realidad visible. Mira el cuerpo envejecido. Mira el vientre de Sara, que tampoco era joven. Mira los años que pasaron. Los años que siguieron pasando. 1, 2, 5, 10, 25 años de espera. Y la mente dice, esto no tiene sentido. Esto no puede ser. Estoy esperando algo que físicamente es imposible. Pero Abraham no llamó a la promesa imposible. Hay una frase que quedó escrita sobre él, una frase que carga más verdad de lo que parece cuando se lee rápido. Contra toda esperanza, en esperanza, creyó. Contra toda esperanza. Eso significa que la esperanza humana, la que se basa en lo que se ve, en lo que parece lógico, en lo que las circunstancias indican, esa esperanza estaba muerta, agotada. No había argumento racional para seguir esperando. Y sin embargo, siguió creyendo.
no porque ignorara la realidad, sino porque conocía algo más grande que la realidad visible. Conocía al que había hecho la promesa. Y cuando sabes quién es el que prometió, no necesitas entender cómo va a cumplirlo. Solo necesitas saber que puede. Hoy te pregunto lo mismo que Abraham tuvo que responderse a sí mismo durante 25 años. ¿Conoces a quién te prometió? No estoy hablando de conocer información sobre mí. Estoy hablando de conocerme a mí, de haber vivido algo conmigo que te permite decir, en el momento más oscuro, no entiendo qué está pasando, pero sé quién está en esto conmigo. Esa clase de conocimiento no viene de leer. Viene de haber pasado por algo y haber visto que no te abandoné. ¿Tienes eso? Porque si lo tienes, entonces tienes todo lo que necesitas para dejar de pensar tanto y empezar a confiar. Quiero que entiendas algo sobre cómo funciona la confianza real. No es la confianza que existe cuando todo va bien. Esa no es confianza. Esa es comodidad. La confianza de verdad es la que aparece precisamente cuando las circunstancias no te dan ninguna razón para confiar, cuando el panorama es confuso, cuando el silencio se extiende, cuando la lógica dice que deberías estar preocupado. La confianza no es la ausencia de preguntas, es elegir no dejar que las preguntas sin respuesta te gobiernen. Hay una diferencia enorme entre tener dudas y ser gobernado por las dudas. Puedes tener incertidumbre y aún así caminar. Puedes no entender y aún así no rendirte. Puedes estar en medio de algo que no comprendes y aún así no colapsar. Porque hay algo más profundo que la comprensión sosteniendo tu interior. Ese algo soy yo. No soy una fuerza abstracta que mantiene los planetas en órbita y no se mete en los detalles pequeños de tu vida. Soy el Dios que contó los cabellos de tu cabeza, el que conoce el número de tus días antes de que vivieras ninguno, el que vio cada versión de ti, la de ayer, la de hoy, la que serás dentro de 10 años, y eligió amarte en todas ellas. ¿Crees que ese Dios perdió el hilo de tu historia? ¿Crees que estabas demasiado ocupado contando estrellas y se me escapó lo que te está pasando a ti? No, no perdí nada. No olvidé nada. No me distraje en otro lado. Estoy aquí. Estoy en esto. Y cuando digo que todo está bajo mi control, no lo digo como un eslogan que te invite a cerrar los ojos y desconectarte. Lo digo porque es la verdad más real que existe en tu universo ahora mismo. Más real que el problema que ves. Más real que el miedo que sientes. Más real que la incertidumbre que te acompaña mientras haces tus tareas del día. Todo está bajo mi control. Y eso cambia todo. Déjame hablarte del pensamiento excesivo. Del tipo de pensamiento que no resuelve nada, pero consume todo. Cuando la mente humana está bajo amenaza, ya sea real o percibida, activa un mecanismo que en algún momento fue útil. Analiza, proyecta, busca salidas. Era útil cuando el peligro era un depredador en la oscuridad y necesitabas pensar rápido. Pero en el mundo de hoy, ese mecanismo se activa ante cosas que no se resuelven pensando más. Se activa ante relaciones complicadas, ante incertidumbre económica, ante enfermedades que tienen su propio tiempo, ante hijos que toman sus propios caminos, ante futuros que no puedes controlar. Y la mente sigue pensando, 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 como si con suficiente análisis pudiera encontrar la salida. Pero no puede, porque el problema no es de análisis, es de confianza. No necesitas más información. Ya tienes más que suficiente para estar angustiado. Y más información solo va a darte más ángulos desde donde angustiarte. Lo que necesitas no lo produce el pensamiento.
lo produce la rendición. No la rendición del que se da por vencido, sino la rendición del que suelta lo que nunca pudo controlar de todas formas. Hay algo que Jesús dijo que siempre me parece más radical de lo que la gente nota cuando lo escucha. Dijo: ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Era una pregunta que apuntaba a algo muy específico. Hay cosas que simplemente no se consiguen pensando más. Hay resultados que están completamente fuera del alcance del esfuerzo mental. ¿Y qué propuso en lugar de ese afanarse? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No dijo que ignoraras las cosas que necesitas. Dijo que cambiaras el orden de lo que buscas primero. Que cuando tu prioridad sea el vínculo conmigo, cuando lo que más importes sea estar orientado hacia mí, las cosas que necesitas tienen una forma de ordenarse que tú solo nunca podrías lograr por más que lo planifiques. Eso no es magia. Es la consecuencia natural de estar alineado con el origen de todo lo que existe. Quiero hablar de un momento específico en la vida de alguien a quien quiero mucho. Se llamaba Pedro, y en una noche que nadie esperaba, estaba en un barco en medio de un mar que se había puesto violento. Las olas sacudían todo. El viento era tan fuerte que costaba pararse. Y en medio de eso, vio algo que su mente no pudo procesar de inmediato. Una figura caminando sobre el agua, acercándose al barco. Pedro hizo algo que dice todo sobre cómo era. Antes de pensar, habló: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y la respuesta fue: «Ven». Así que Pedro bajó del barco. Aquí es donde la historia se vuelve más interesante de lo que parece, porque Pedro caminó sobre el agua. Eso es real, eso ocurrió. Antes de hundirse, Pedro hizo algo que ningún ser humano había hecho caminando. Defió la física porque sus ojos estaban puestos en mí. No en las olas, no en el viento, en mí. Y entonces la mirada cambió. Viendo el fuerte viento, tuvo miedo. Eso es todo, solo eso. No cambió nada en el mundo exterior. El viento ya estaba antes. Las olas ya estaban antes. El peligro no aumentó, solo cambió lo que estaba mirando. Y cuando su mirada se fue de mí hacia el problema, empezó a hundirse. ¿Ves lo que estoy diciendo? El problema no te hunde. La mirada puesta en el problema, sin mí, te hunde. Cuando te digo que dejes de pensar tanto y confíes en mí, no te estoy pidiendo que ignores el viento. Te estoy pidiendo que no le des al viento más autoridad de la que tiene. Te estoy pidiendo que mantengas los ojos donde el poder real está. Porque cuando me miras a mí, cosas que deberían ser imposibles dejan de serlo. Y cuando dejas de mirarme a mí para mirar el problema, cosas que ya estaban funcionando empiezan a hundirse. Esa es la mecánica de la fe. No es emoción. No es positivismo. Es una decisión constante sobre dónde pones los ojos. Ahora quiero hablarte de ti. No de Abraham, no de Pedro. De ti. Sé lo que estás cargando. Sé que hay algo que llevas en la mente desde hace tiempo y que parece no tener resolución. Puede ser algo en tu economía que no termina de estabilizarse. Puede ser una relación que está fracturada y no sabes cómo se repara. Puede ser una enfermedad, la tuya o la de alguien que amas, que tiene su propio tiempo y no responde a tus deseos de que ya termine. Puede ser una espera que se alargó más de lo que esperabas, un sueño que no despegó, una oración que no tuvo la respuesta que pediste. Y la mente hace lo que sabe hacer. Piensa, analiza, busca, calcula, intenta encontrar la pieza que falta, el ángulo que no consideraste.
la acción que todavía no tomaste y que quizás sea la que lo cambie todo. Te agota. Lo sé. Y hoy quiero darte algo que el pensamiento no puede darte. La paz que no depende de que las cosas estén resueltas. Hay una paz que el mundo no puede dar y que el mundo no puede quitar. No es la paz de todo está bien. Es la paz de, aunque no entiendo, sé que no estoy solo en esto. Es la paz que viene de saber que hay una inteligencia infinita y un amor sin condiciones trabajando en tu historia, aunque tú no puedas ver el trabajo que está pasando, como el trabajo invisible de las raíces bajo tierra. ¿Alguna vez pensaste en cómo crece un árbol? La parte visible, el tronco, las ramas, las hojas. Eso es lo que todos ven. Pero el crecimiento real, el que sostiene todo lo demás, está bajo la tierra, en la oscuridad, sin aplausos, sin que nadie lo vea, sin señales externas de que está pasando algo. Así trabajo en tu vida. Hay cosas que estoy haciendo en este momento que tú no puedes ver. Movimientos que parecen silencio. Preparaciones que parecen demora. Procesos que se sienten como abandono pero que en realidad son formación. Estoy trabajando. No me detuve. No me olvidé. No estoy esperando que tú lo entiendas todo para seguir. Estoy trabajando ahora mismo. Quiero que recibas algo que no puedes comprar ni fabricar por cuenta propia. Se llama descanso. No el descanso del que duerme muchas horas, aunque eso también es necesario. El descanso del alma, ese estado interior donde ya no tienes que saber todo para estar bien, donde el futuro incierto ya no te roba el presente, donde las preguntas sin respuesta coexisten contigo sin aplastarte. Eso es lo que Jesús ofreció cuando dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Trabajados, cargados. Él no lo dijo en abstracto. Lo dijo porque sabía que existían personas como tú, que llegaban a un punto de agotamiento que no era físico, sino profundo. El agotamiento de cargar con cosas que no te corresponden cargar. El agotamiento de intentar controlar lo incontrolable. El agotamiento de ser responsable de resultados que nunca estuvieron en tus manos. Y la invitación es: ven. No resuelve todo primero y luego ven. No entiende todo primero y luego ven. No espera a que la situación mejore y luego ven. Ven ahora, con el peso, con las preguntas, con el miedo, con la confusión. Ven como estás y yo te haré descansar. Eso es una promesa, no una posibilidad, no un deseo, no un ojalá. Es una garantía firmada con amor, con poder y con historia. Porque he cumplido esta promesa millones de veces antes de que llegaras tú. Y voy a seguir cumpliéndola. ¿Puedes soltar? Eso es lo que te estoy pidiendo hoy. No que dejes de sentir. No que finjas que no hay problema. No que actúes como si todo estuviera resuelto cuando no está. Te estoy pidiendo que sueltes la ilusión de que el pensamiento constante te da control. Te estoy pidiendo que deposites en mí lo que tus manos no pueden sostener. Eso es confiar. Hay algo en la naturaleza humana que resiste soltar. Y entiendo por qué. Soltar se siente como perder. Se siente como rendirse. Se siente como decir: esto ya no me importa, cuando en realidad te importa muchísimo. Entonces la mente se aferra, porque aferrarse se siente como hacer algo. Como si el hecho de que estás pensando en eso significa que estás cuidando eso. Pero aferrarse con la mente a algo que no puedes controlar no cuida nada, solo te agota a ti. Hay una diferencia entre hacerse cargo de lo que te corresponde y obsesionarse con lo que no te corresponde. Hay cosas que puedes hacer,
acciones concretas, conversaciones reales, decisiones en tu área de influencia. Y esas cosas sí te corresponden hacerlas. Pero hay resultados, tiempos, respuestas de otras personas, milagros que se están formando en silencio. Eso no te corresponde cargarlo. Eso me corresponde a mí. Y la confianza es exactamente eso. Hacer lo tuyo y dejarme hacer lo mío. No es pasividad. Es claridad sobre dónde termina tu responsabilidad y empieza la mía. Es saber que puedes hacer todo lo que está en tus manos y descansar, porque lo que queda fuera de tus manos está en las mías. ¿Y en qué clase de manos? Manos que crearon mundos de la nada. Manos que abrieron un mar para que un pueblo entero cruzara caminando. Manos que tomaron 5 panes y 2 peces y alimentaron a miles. Manos que tocaron a los leprosos cuando nadie más los tocaba. Manos que estuvieron clavadas en una cruz por amor a ti y que 3 días después estaban vacías de clavos, porque el amor es más fuerte que la muerte. Esas manos tienen tu situación. ¿De verdad vas a seguir insistiendo en que la situación está mejor en tu cabeza? Quiero hablarte de la ansiedad sin condenarte por ella. La ansiedad no es un pecado, es una señal. Es tu interior diciéndote que hay algo que estás intentando cargar que es demasiado pesado para ti. No te estoy diciendo que la ignores. Te estoy diciendo que la interpretes correctamente. Cuando la ansiedad llega, no viene a decirte que eres débil. Viene a recordarte que eres humano y que los humanos no fueron diseñados para cargar solos el peso del futuro. Fueron diseñados para caminar en compañía del que conoce el futuro. Hay una instrucción que quedó escrita en una carta a una comunidad que enfrentaba persecución real, no incomodidad, persecución. Y sin embargo, quien escribía les dijo algo que parece ilógico en ese contexto. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Nota lo que dice. Primero, por nada. No dice por pocas cosas, ni por las cosas que realmente no importan. Por nada. Cero espacio para la ansiedad crónica. Segundo, el reemplazo no es piensa más positivo, ni convéncete de que no hay problema. El reemplazo es la oración. Que tus peticiones sean conocidas delante de mí. Que vengas con todo, con el agradecimiento mezclado con la necesidad, con la confianza mezclada con la pregunta, y lo deposites. Y tercero, el resultado no es la situación cambia inmediatamente. El resultado es una paz que sobrepasa el entendimiento. Una paz que no tiene lógica desde afuera porque la situación no cambió, pero el interior está tranquilo. Una paz que guarda el corazón y los pensamientos como un guardia, protege lo que tiene valor. Esa paz está disponible para ti ahora mismo. No después de que se resuelva. No cuando finalmente entiendas qué está pasando. Ahora. Déjame hablar un momento de lo que significa que todo esté bajo mi control cuando las cosas duelen. Porque quiero ser honesto contigo. Que todo esté bajo mi control no significa que todo va a salir como tú quieres. No significa que no va a haber dolor. No significa que no va a haber pérdida, o demora, o un resultado diferente del que esperabas. A veces, el control soberano que tengo sobre tu historia incluye permitir cosas que duelen, porque están formando en ti algo que no podría formarse de otra manera. Lo que sí significa es esto. Nada de lo que te pasa es un accidente. Nada llega a tu vida que haya escapado de mi atención.
No hay un evento fortuito, un error del universo, una falla en el sistema que te golpeó sin que yo lo supiera. Estoy aquí, estoy en cada detalle, y cuando permito algo difícil en tu historia, no lo permito como quien no tiene otra opción, sino como quien ve el cuadro completo y sabe que este trazo oscuro es parte de una obra que todavía no terminó. El artista nunca pinta una obra maestra sin momentos en que el lienzo parece sucio. El escultor nunca revela la forma sin momentos en que el mármol parece solo roto. Tú eres la obra, no el proceso en su punto intermedio. La obra. Y yo soy el artista que no comete errores. Eso no hace que el proceso duela menos. Sería deshonesto decirte que sí, pero cambia radicalmente lo que significa el dolor. Lo transforma de sinsentido a con propósito. Lo transforma de señal de abandono a instrumento de formación. No el dolor por el dolor mismo, sino el dolor que produce algo eterno. Esa es la diferencia. Y cuando estás en el proceso, cuando todavía no puedes ver la obra completa, te pido que confíes en el artista. No que finjas que no duele. Confía mientras duele. Eso es fe real. Pienso en José. No el José de los Evangelios, el José del Génesis. El joven que tuvo sueños de grandeza cuando era adolescente y cuya vida tomó inmediatamente después el camino exactamente opuesto a esos sueños. Sus propios hermanos lo odiaban tanto que lo vendieron como esclavo. Esclavo, en Egipto, lejos de su padre, lejos de su tierra, con una historia de traición familiar que ningún análisis podía hacer sentido. Y cuando finalmente las cosas empezaron a estabilizarse un poco, cuando encontró favor en la casa de Potifar, llegó la siguiente prueba, una acusación falsa que lo mandó a prisión. Prisión. Después de la esclavitud, después de la traición. ¿Sabes cuántos años pasó José en total en ese proceso antes de que la promesa se cumpliera? 13 años. 13 años entre la venta y el momento en que llegó al palacio del faraón. 13 años de circunstancias que, miradas desde afuera, parecían la vida de alguien a quien todo le salió mal. 13 años en los que cualquier análisis humano habría concluido que los sueños eran solo sueños y que la realidad era esclavitud y cárcel. Pero esos 13 años eran el camino, no el desvío del camino, el camino mismo. Y cuando finalmente llegó el momento, cuando José estaba parado delante de sus hermanos que venían a pedir comida en la hambruna, después de todo lo que le habían hecho, dijo algo que todavía me conmueve. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. No, sobreviví a pesar de lo que pasó. Sino, lo que pasó fue parte de lo que tenía que pasar para que llegáramos hasta aquí. Puedes ver tu historia con esos ojos. No en este momento, quizás. A veces esa perspectiva solo llega después. Pero puedo decirte hoy, desde el lugar donde veo todo, que lo que estás viviendo, lo que no entiendes, lo que parece un desvío o una falla, todo eso tiene propósito. Todo eso tiene destino. Todo eso está bajo mi control. Igual que José. Quiero hablarte de la noche. No la noche literal, la noche interior. Ese periodo en que las cosas están oscuras y no sabes cuánto dura. Cuando oraste y no escuchaste respuesta. Cuando esperaste y la espera se extendió. Cuando confiaste y las circunstancias siguieron igual o empeoraron. Esa noche. Hay una promesa que quedó escrita en los Salmos, y quien la escribió no era alguien que vivía en comodidad. Era alguien que conocía la oscuridad desde adentro, y desde ahí escribió, «Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría». Por la noche. Esa palabra, por la noche, es importante. No dice, si acaso lloras de noche.
No dice, eventualmente puede haber tristeza. Dice que la noche viene. La noche es parte del ciclo. La noche es real. El lloro en la noche es legítimo. No hay vergüenza en llorar de noche. Pero hay algo que sigue. Hay algo que no se menciona tanto porque no es tan dramático como el lloro, pero que lo cambia todo. A la mañana vendrá la alegría. No, a lo mejor. No, si te lo mereces. A la mañana vendrá. La mañana siempre llega. No importa qué tan larga sea la noche. La noche no dura para siempre. Y cuando llega la mañana, cuando llega la alegría, no es una alegría genérica. Es la alegría que solo se entiende en contraste con la noche que precedió. La luz se aprecia más después de la oscuridad. El agua sabe mejor cuando tuviste sed real. La mañana de tu historia viene. Y yo la controlo tanto como controlé la noche. Quiero darte algo práctico para hoy. No solo palabras hermosas. Algo que puedas hacer esta semana cuando la mente empiece a girar otra vez. Cuando notes que el pensamiento se convirtió en ruido. Cuando ya no estás pensando para resolver, sino pensando por inercia. Cuando el ciclo de análisis está consumiendo energía sin producir claridad, haz esto. Para. No tomes ninguna decisión en ese momento. No envíes ese mensaje que escribiste 3 veces. No hagas esa llamada desde el miedo. No planifiques el siguiente paso desde la ansiedad. Solo para. Y luego habla conmigo. No necesitas palabras perfectas. No necesitas estructura ni vocabulario religioso. Solo habla. Dime lo que sientes. Dime lo que temes. Dime lo que no entiendes. Cuéntame el escenario que tu mente construyó a las 2 de la mañana que todavía está dando vueltas. Cuéntame lo que no le cuentas a nadie porque sientes que no van a entender. O que ya estás cansado de repetirlo. Yo nunca me canso de escucharte. Y después, haz algo pequeño que esté en tus manos. No el plan completo, no la solución total, solo el próximo paso que puedes ver desde donde estás. Una llamada, una conversación, una decisión que ya sabes que hay que tomar. Un movimiento concreto y pequeño. Y déjame el resto. Eso es. No más que eso. No menos que eso. Habla conmigo. Da el paso que puedes dar. Y confía en que yo manejo lo que tú no puedes. Hay algo que quiero que entiendas sobre la confianza y el tiempo. La confianza no es instantánea. No es un estado que se alcanza una vez y ya. Es una práctica diaria. Es una decisión que se renueva cada mañana cuando la mente despierta y empieza a cargar otra vez el inventario de preocupaciones. Es algo que se construye en la conversación constante conmigo, en la memoria acumulada de veces que no te fallé, en la historia personal de mi fidelidad en tu vida. No te digo que te sea fácil. Te digo que vale la pena. Cada vez que eliges confiar en lugar de preocuparte, estás ejercitando algo. Estás desarrollando un músculo. Y ese músculo, al principio débil y cansado, se hace más fuerte con cada elección. Cada vez que dices, no sé qué va a pasar, pero sé de quién estoy, ese músculo se fortalece un poco más. Y hay un punto, después de suficiente práctica, en que la paz deja de ser un esfuerzo y se convierte en la forma natural de habitar el mundo. No la ausencia de problemas, no la ausencia de preguntas, sino la capacidad de estar en medio de los problemas y las preguntas sin ser devastado por ellos. Eso es lo que quiero para ti. No una vida sin viento, sino una vida donde el viento no te hunda porque sabes dónde poner los ojos. Déjame cerrar con algo que llevo en el corazón para ti. Te veo, no en sentido figurado. Te veo con una precisión y una profundidad que ningún ser humano, por más que te amara, podría igualar.
Veo la versión de ti que se muestra al mundo y veo la versión de ti que nadie ve. Veo lo que cargas a solas. Veo el esfuerzo que haces para seguir funcionando cuando por dentro estás agotado. Veo la valentía que tiene que tener alguien para seguir creyendo cuando las circunstancias no cooperan. Y lo que veo no me aleja, me acerca. No eres un caso difícil para mí. No eres una situación que no sé cómo resolver. Eres alguien a quien amo con un amor que no tiene fondo, que no tiene condiciones, que no cambia con el clima de tus emociones ni con la calidad de tu fe en un momento dado. Te amé en tus mejores momentos y te amé en los peores. Y te amo hoy, exactamente como estás, con el peso que traes, con las preguntas sin respuesta, con el cansancio de haber pensado demasiado. Ven a mí. Eso es todo lo que te pido hoy. No que entiendas, no que resuelvas, no que seas fuerte, solo que vengas. Y cuando vengas, descansa. Descansa de verdad, con la confianza de que hay algo más grande que tus pensamientos sosteniendo tu historia. Todo está bajo mi control. No porque todo sea perfecto, sino porque yo soy perfecto en lo que hago. Porque mi amor por ti no tiene excepción. Porque mi poder no tiene límite. Porque mi fidelidad tiene registro en cada vida que alguna vez confió en mí. La tuya va a ser una más en esa lista. Ya lo es. Deja de pensar tanto. Confía en mí. Quiero quedarme un momento más en algo que dijiste, aunque no lo dijiste con palabras. Lo dijiste con ese pensamiento que vuelve. Ese que aparece en la ducha, en el auto, en esos minutos antes de dormirte cuando el silencio se hace demasiado grande. Ese pensamiento que dice, ¿y si las cosas no mejoran? ¿Y si esta situación no tiene salida? ¿Y si esta vez no hay milagro? Quiero hablarte de ese pensamiento directamente. No quiero que lo ignores. No quiero que lo condenes. Quiero que lo traigas acá, conmigo, y que lo miremos juntos. Porque ese pensamiento no es evidencia de que me falla la fe. Es evidencia de que eres humano y de que esto duele de verdad. La duda no es lo opuesto a la fe. El opuesto de la fe es la certeza. La duda vive dentro de la fe. Convive con ella. La tensiona. Y una fe que nunca fue tensionada no sabe todavía lo que puede aguantar. Pero quiero responderte a algo concreto. ¿Y si las cosas no mejoran? Mira, hay situaciones que cambian rápido y hay situaciones que tienen su propio tiempo largo. Hay respuestas que llegan en días y hay respuestas que tardan años. Eso es real. No te voy a prometer que mañana todo está resuelto porque eso no siempre es lo que pasa. Lo que sí te prometo es esto. En cada punto de ese camino, sin importar lo largo que sea, no estás solo. Y hay algo más. Hay cosas que yo produzco en ti durante la espera que no podría producirte en ninguna otra condición. La paciencia no se construye en la inmediatez. La fe profunda no se desarrolla cuando todo es fácil. La compasión real por los demás no se forma sin haber necesitado compasión primero. Lo que se está construyendo en ti durante este tiempo de espera es real, es valioso y va a ser parte de quién eres cuando llegues al otro lado. Eso no hace que la espera sea cómoda, pero la hace con sentido. Y la vida con sentido se puede aguantar de una manera muy diferente que la vida sin sentido. Cuando no sabes para qué sirve el dolor, te aplasta. Cuando sabes que el dolor está siendo usado para algo, no te aplasta del mismo modo. Todavía duele, pero ya no te destruye. Eso es lo que te ofrezco en el medio del proceso. Sentido, mi presencia, mi amor activo.
y la garantía de que lo que estás viviendo tiene destino. Necesito hablarte de la oración de otra manera, porque quizás la estás viviendo mal y eso te está costando más de lo que debería. Hay personas que usan la oración como si fuera una herramienta para doblarme el brazo, como si el objetivo fuera convencerme de que haga algo que yo no planeaba hacer, como si con suficientes palabras, con suficiente insistencia, con suficiente emoción, pudiera lograrse que cambiara de idea. Eso no es lo que la oración es. La oración no es convencerme a mí. La oración es encontrarte conmigo. Es el espacio donde tu interior se orienta hacia el mío. Es el momento en que dejas de relacionarte con un concepto de Dios y empiezas a relacionarte con el Dios real que está aquí. Y en ese encuentro, algo pasa que va más allá de recibir respuestas a peticiones. Cambias tú, no porque yo te modifique desde afuera como si fueras un objeto, sino porque, cuando te acercas a mí en honestidad, cuando traes lo que realmente sientes y no solo lo que crees que deberías sentir, se produce algo. La perspectiva se mueve. El miedo no desaparece necesariamente, pero pierde el monopolio. La situación no cambia necesariamente, pero tu relación con ella sí cambia. Eso es lo que significa que la paz de Dios guardará vuestros corazones y pensamientos. No es que repentinamente no haya nada que procesar. Es que el procesamiento ya no ocurre desde el miedo, sino desde el ancla de estar en comunión conmigo. Ora hoy. No con un guión, no con palabras que crees que deberías decir, con lo que realmente hay dentro tuyo. Si hay enojo, trae el enojo. Si hay confusión, trae la confusión. Si hay cansancio, trae el cansancio. Si hay gratitud mezclada con dolor, trae todo eso junto porque así es como es de verdad. Yo no necesito que seas prolijo en la oración. Necesito que seas real. Quiero hablarte de Elías porque es un personaje que me parece profundamente honesto. Era un profeta, alguien que había visto señales extraordinarias, alguien que había orado y la lluvia había parado durante 3 años y medio, alguien que había enfrentado a 450 profetas de Baal solo en el Monte Carmelo y había visto fuego del cielo consumir el altar empapado en agua mientras los otros no lograban nada. Elías había visto cosas, había vivido cosas. Tenía razones reales para saber que yo era real. Y sin embargo, después de todo eso, cuando una mujer llamada Jezabel lo amenazó con muerte, Elías escapó al desierto, se sentó debajo de un árbol y dijo: «Ya basta, Señor, quítame la vida». Cansancio total, derrumbe completo. El hombre que había enfrentado a cientos de profetas falsos, solo, sin temblar, estaba ahora pidiéndome que lo dejara morir porque una mujer lo amenazó. ¿Qué hice yo? ¿Lo reprendí? ¿Le dije que se pusiera de pie y dejara de ser tan débil? ¿Le recordé todos los milagros que había vivido para avergonzarlo por su momento de colapso? No. Le mandé un ángel que le tocó el hombro y le dijo: «Levántate y come, porque largo camino te queda. Comida, agua, descanso». Primero atendí su cuerpo. Primero le di lo que necesitaba en lo inmediato. Y después, cuando ya había comido 2 veces y había descansado, fue capaz de caminar 40 días hasta llegar a donde nos encontramos de verdad. ¿Por qué te cuento esto? Porque si hoy estás en tu árbol del desierto, si estás en ese punto donde ya dijiste, ya basta, por dentro, aunque no lo hayas dicho en voz alta, si el cansancio es tan profundo que la sola idea de seguir se siente imposible, no te voy a reprender. Te voy a tocar el hombro y te voy a decir:
Levántate y come. Descansa. Haz lo básico que necesita tu cuerpo y tu alma. Y cuando estés listo, cuando ya hayas recibido lo que necesitas para moverte, entonces caminamos juntos. El viaje no desapareció. Pero no lo tienes que empezar ahora mismo, desde el piso, sin haber comido ni descansado. Primero, cuídate. Eso también es parte de confiar en mí. Hay una trampa que quiero nombrarte porque sé que la conoces. Se llama la trampa de la productividad del miedo. Es cuando la preocupación se disfraza de responsabilidad. Es cuando te dices a ti mismo que preocuparte es ser cuidadoso, que pensar en todos los escenarios posibles es ser inteligente, que no puedes simplemente confiar y dejar de pensar porque eso sería irresponsable. Hay algo de verdad en eso, mezclado con mucha mentira. Sí existe la planificación responsable. Sí existe el pensamiento estratégico útil. Sí existe la prudencia que considera consecuencias antes de actuar. Pero existe también el pensamiento que ya no es planificación, que ya cruzó esa línea y se convirtió en ruido. El pensamiento que repasa lo mismo por 10ª vez, sin producir ninguna información nueva. El pensamiento que imagina escenarios cada vez más improbables y más aterradores. El pensamiento que se alimenta de sí mismo y ya no tiene ninguna conexión con la realidad concreta. Ese pensamiento no es responsabilidad, es ansiedad con disfraz. Y la diferencia entre los dos es sencilla. El pensamiento útil produce acciones. El pensamiento ansioso produce más pensamiento ansioso. Cuando notes que estás en el segundo tipo, cuando el ciclo está girando sin producir nada concreto, eso es la señal. No de que te falló la inteligencia, sino de que llegaste al límite de lo que tu mente puede hacer sola, y que el siguiente paso no es más análisis, sino confianza. Es la invitación a traérmelo a mí, no para que yo te dé la respuesta que necesitas de inmediato, aunque a veces eso pase, sino para que el peso cambie de manos, para que lo que estabas sosteniendo con tensión lo sostengas con apertura, para que pases de tengo que resolverlo a está en manos de alguien que puede resolverlo. Eso afloja algo adentro. Nótalo la próxima vez. Quiero hablarte de algo que pocas veces se nombra: el agotamiento de la fe. No el agotamiento del que se rindió. El agotamiento del que lleva mucho tiempo creyendo en algo que todavía no llegó. El agotamiento del que oró y oró y oró, y la situación sigue igual. El agotamiento de haber sido fiel durante años y no entender por qué el resultado es tan lento. Ese agotamiento es real y merece ser nombrado. No eres raro por sentirlo. No eres un mal creyente. No hay algo fallado en ti. Es el agotamiento natural de alguien que ama profundamente y espera genuinamente, y cuya espera se extiende más allá de lo que imaginó cuando empezó. Y quiero que sepas algo sobre ese agotamiento. No lo ignoro. Tengo en mi memoria los nombres de cada persona que esperó largamente, los que esperaron décadas, los que murieron esperando ver cosas que sus hijos o sus nietos vieron, los que confiaron en oscuridad total sin saber cuándo llegaría la luz. Y ninguno de ellos me fue invisible. Ninguno. Ana lloró tantas veces en el templo pidiendo un hijo que el sacerdote creyó que estaba borracha. Años de llanto, años de oración, años de sentir ese vacío que ninguna explicación teológica llenaba de verdad. Y cuando finalmente llegó Samuel, llegó de una manera que cambió la historia de una nación entera. El tiempo de la espera de Ana no fue desperdiciado. Fue la preparación de algo demasiado grande para haberse dado sin ese proceso.
No te digo esto para que el dolor de tu espera desaparezca. Te lo digo para que no la malinterpretes, para que no confundas mi silencio con abandono, ni la demora con indiferencia, ni la oscuridad con el final. Sigo aquí, sigo activo en tu historia, y lo que estoy preparando para ti, en el tiempo que solo yo puedo ver completo, vale cada día de este proceso. Quiero hacer una cosa antes de terminar. Quiero pedirte que respires, no en sentido metafórico, literalmente, ahora, mientras escuchas esto o lo lees, una respiración profunda, una pausa real en el ritmo frenético de la mente. Ese momento de pausa que acaba de ocurrir es un regalo, no porque resolvió algo, sino porque en ese momento, aunque sea brevemente, la mente dejó de correr. El cuerpo tomó lo que necesitaba, y hubo un segundo de presencia pura, de estar simplemente acá, sin pasado ni futuro, solo ahora. Eso que sentiste en ese segundo, esa quietud, eso es lo que ofrezco cuando digo, confía en mí. No un estado permanente de desconexión, sino la capacidad de volver a ese centro, de encontrar ese eje, incluso en medio de la tormenta. Los místicos lo llamaron de muchas formas: presencia, quietud, reposo del alma. El nombre no importa tanto. Lo que importa es que es real, que es accesible, que no requiere que la situación esté resuelta, que está disponible ahora mismo, en este momento exacto, sin ningún prerequisito. Solo necesitas quererlo. Solo necesitas abrir la mano que está apretada sosteniendo lo que no puedes controlar y extenderla hacia mí. Eso es todo. Y yo haré el resto. Una última cosa. Cuando este día termine y empiece otro, y quizás la mente vuelva a girar, y quizás el peso vuelva a aparecer, quiero que recuerdes esto. Que hubo un momento hoy en que escuchaste esto, que hubo algo en ti que respondió a estas palabras, que algo se movió, aunque sea levemente, en la dirección de la confianza. Ese movimiento fue real. No lo pierdas. Y el día que el peso sea demasiado otra vez, volvé acá. No porque yo sea un audio o un texto, sino porque estas palabras apuntan a algo real. A mí, que estoy contigo, que siempre estuve contigo, que nunca me fui aunque el silencio lo hiciera parecer así. Todo está bajo mi control. Deja de pensar tanto. Confía en mí. Quiero hablarte de la diferencia entre saber de mí y conocerme. Hay personas que tienen muchísima información sobre mí. Saben fechas, nombres bíblicos, doctrinas, versículos. Pueden debatir teología con precisión. Pueden explicar conceptos complejos sobre mi naturaleza. Tienen el conocimiento académico ordenado y disponible. Y sin embargo, en el momento de crisis real, ese conocimiento no les alcanza para estar en paz. Porque el conocimiento sobre mí no es lo mismo que conocerme. El conocimiento sobre mí es de la cabeza. Conocerme es del alma. El conocimiento sobre mí se aprende en libros. Conocerme se aprende en conversación, en historia compartida, en los momentos en que llegaste al límite de lo tuyo y me encontraste del otro lado. No te estoy pidiendo que seas ignorante. Te estoy pidiendo que vayas más adentro. Que la información se convierta en relación. Que lo que sabes de mí se convierta en confianza por lo que viviste conmigo. Que cuando tu mente diga, no sé si Dios tiene el control de esto, no respondas con un argumento teológico. Respondas con un recuerdo. Un momento concreto en tu historia donde mi fidelidad fue visible para vos. Todos los tienen. Quizás lo olvidaste porque el presente se volvió muy ruidoso, pero está ahí.
El momento en que algo llegó justo cuando más lo necesitabas y no tenés explicación racional para la precisión de ese timing. La persona que apareció cuando no tenías cómo seguir solo. La salud que se recuperó cuando los médicos eran escépticos. La puerta que se abrió cuando todo lo demás estaba cerrado. Ese es mi registro en tu vida. Volvé a ese registro cuando la mente quiera convencerte de que esta vez es diferente, porque ese registro es la evidencia de quién soy para vos específicamente. No para Abraham, no para José, no para Elías, para vos. Y si sentís que no tenés ese registro todavía, si estás en el principio de conocerme de verdad, en lugar de solo saber de mí, entonces este momento puede ser el primero. Esto puede ser el inicio de una historia de fidelidad que todavía no terminó de escribirse. Abrí la mano. Extendela hacia mí. Hay algo que ocurre cuando la gente enfrenta incertidumbre profunda que me parece interesante observar. Buscan señales. No es malo en sí mismo. Entiendo por qué. Cuando no sabes qué va a pasar, cualquier cosa que parezca confirmar que va a salir bien se vuelve muy atractiva. El cielo que se abre en el momento exacto. La canción que sonó en la radio justo cuando la necesitabas. El versículo que cayó abierto cuando cerraste los ojos y abriste la Biblia al azar. Entiendo la búsqueda, pero quiero decirte algo sobre las señales. Las señales no son el fundamento de la fe. Son, a lo sumo, un regalo ocasional. Son el apoyo que a veces doy cuando veo que alguien necesita algo concreto para seguir. Pero si tu paz depende de recibir señales, vivís en una montaña rusa. Porque a veces habrá señal y a veces no. Y en los momentos en que no hay señal, si eso es lo que sostiene tu confianza, la confianza se derrumba. El fundamento real es algo distinto. Es el carácter. Mi carácter, que no cambia con las circunstancias, que fue el mismo en los tiempos bíblicos y lo es ahora. Que es fiel, no porque las cosas salgan bien siempre a corto plazo, sino porque mi amor no tiene condición y mi poder no tiene límite. Y esas dos cosas juntas garantizan que el final de la historia es bueno, aunque el capítulo de hoy sea difícil. Ese fundamento no oscila. Ese fundamento está ahí cuando llueve y cuando no. Cuando hay señal y cuando no. Cuando entendés todo y cuando no entendés nada. Construí tu confianza sobre eso. No sobre los momentos buenos. Sobre mi carácter invariable. Y cuando hagas eso, el pensamiento que dice, ¿y si esta vez no funciona? Ya no te va a tener a su merced, porque tu respuesta no va a ser no sé, sino no importa lo que pase, porque sé quién está en esto conmigo. Esa es la libertad que ofrece la fe real, no la certeza del resultado, la certeza de la presencia. Quiero nombrar algo que cargas y que quizás ni siquiera verbalizaste todavía. La sensación de que sos vos el problema. Esa voz que dice, si yo fuera mejor, si yo creyera más, si yo hubiera tomado otras decisiones, esto no estaría pasando. La voz que convierte cada circunstancia difícil en evidencia de tu insuficiencia. La voz que dice que los que tienen fe de verdad no tienen estos problemas, que los que son fieles de verdad no dudan, que si estuvieras en un punto espiritual diferente, las cosas serían distintas. Quiero decirte algo sobre esa voz. No es mía. Yo no hablo así. Yo no usé la enfermedad de Job para convencerlo de que era insuficiente. Yo no usé el tiempo en el desierto de Moisés para recordarle todas sus fallas. Yo no usé el encarcelamiento de Pablo para hacerle sentir que era un error que existiera. Las situaciones difíciles no son, en general,
castigos por insuficiencia espiritual. Son parte de la vida en un mundo que todavía no es lo que va a ser. Son el territorio normal por el que pasan las personas que caminan en fe. Son el contexto donde la fe se profundiza y el carácter se forma. No son sentencias. Así que esa voz que dice que sos el problema, que si fueras diferente, todo sería mejor, que tu duda o tu miedo o tu cansancio son fallas que merecen consecuencias negativas, esa voz miente. La verdad es esta. Sos amado tal como sos, no la versión mejorada de vos, no la versión que tiene todo resuelto, no la versión sin dudas ni preguntas. Vos, ahora, con todo. Y el amor que tengo por vos no es el premio por haber sido suficientemente bueno, es el punto de partida de todo lo demás. Desde ese amor trabajo, desde ese amor te sostengo. Desde ese amor estoy en esta situación que estás viviendo, no como juez, sino como padre. Deja que eso entre. Deja que la verdad del amor que tengo por vos sea más real que la voz que te dice que no sos suficiente. Porque esa voz nunca tuvo razón. Nunca. Antes de terminar, quiero dejarte algo concreto para esta semana. Una práctica pequeña que puede cambiar mucho si la haces en serio. Cada mañana, antes de que la mente empiece a cargar el inventario del día, antes de que el pensamiento se llene con todo lo que tenés que resolver, y todo lo que no sabes, y todo lo que te preocupa, hace una sola cosa. Decime gracias. No de manera genérica, de manera específica. Nombra una cosa concreta por la que estés agradecido. Una sola. Puede ser pequeña. El café, el sol de afuera, que anoche dormiste aunque sea un poco, que tu cuerpo funciona, que hay alguien en tu vida que te quiere, que hay techo. Una cosa concreta. ¿Por qué funciona eso? Porque la gratitud y la ansiedad no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, porque cuando la mente se orienta hacia lo que hay, pierde por un momento el dominio de lo que falta. Porque cuando nombrás lo que recibiste, te acordás de quién te lo dio, y eso renueva la confianza de que el que te lo dio no paró de dar. No te estoy pidiendo que finjas que todo está bien. Te estoy pidiendo que empieces el día con los ojos en lo que es verdad y bueno antes de dejar que los ojos se vayan a lo incierto y difícil. 1 minuto. Una cosa. Cada mañana. Probalo durante una semana y fíjate qué le pasa a tu mente. Y cuando llegue el pensamiento que quiere robarte el día, cuando el ciclo empiece a girar otra vez, acórdate de esa cosa que nombraste en la mañana. Acórdate de que hay evidencia de que yo estoy activo en tu vida. Acórdate de que el que te dio eso no se fue. Sigo aquí. Siempre estuve aquí. Y todo, absolutamente todo, está bajo mi control. Hay un último pensamiento que quiero dejar con vos. El futuro que más temes. Ese escenario que tu mente construyó a las 3 de la mañana con todos sus detalles oscuros. Ese futuro en el que todo salió mal. En el que la situación no se resolvió. En el que las personas que amás sufrieron. En el que vos sufriste. Ese futuro no está confirmado. Es una proyección, una posibilidad entre muchas. Y la mente ansiosa tiene el hábito de tomar esa posibilidad y tratarla como si ya fuera certeza, de vivir como si ya hubiera ocurrido, de cargar el dolor de un evento que quizás nunca pase. Eso se llama sufrimiento anticipado, y es uno de los robos más grandes que hace el miedo. Te roba el presente viviendo en un futuro imaginado que puede nunca existir. La realidad que tenés ahora mismo, hoy, en este momento, no es el peor escenario que imaginaste. Hoy hay cosas que funcionan. Hoy hay cosas que son reales y buenas.
Hoy es un día que todavía no fue escrito hasta el final. Volvé acá, a este momento, a este día, a lo que es real y presente. Y cuando el miedo quiera llevarte al futuro imaginado, recordá esto. Ese futuro no es tuyo para vivir todavía. El único momento que tenés para habitar es este. Y en este momento, yo estoy. No en el futuro que inventó tu miedo. Acá, con vos, ahora. El futuro real, cuando llegue, también voy a estar. Y voy a estar antes de que llegues vos, preparando lo que necesitas, abriendo lo que tiene que abrirse, cerrando lo que tiene que cerrarse, guiando tus pasos de una manera que hoy no podés ver, pero que cuando lo mires hacia atrás, desde ese futuro que todavía no existe, vas a entender. Y cuando lo entiendas, vas a decir lo mismo que dijeron todos los que pasaron por esto antes que vos. Que valió la pena confiar, que el camino era más largo de lo que esperaban, pero que no estuvieron solos ni un solo paso, que la fidelidad era real, que el amor era real, que todo, absolutamente todo, estuvo bajo mi control. Eso te espera. Y hoy, mientras todavía estás en el proceso, mientras el camino sigue y la respuesta no llegó todavía y el peso no desapareció todavía, hoy te digo con todo lo que soy: confía, deja de pensar tanto, descansa en mí, todo está bajo mi control, confía en Dios.